Señor les bendiga a todos, amados hermanos, muy buenas tardes. Estamos en nuestro servicio de hoy, jueves 2 de abril de 2020. Bienvenidos todos, vamos a comenzar entonces. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cada día que pasa, Señor, cada semana que pasa de esta situación que está bajo tu control, te damos gracias por permitirnos llegar hasta el hogar de todas tus ovejas, Señor, que en su casa están pendientes y estamos unidos, Señor, a través de los medios de comunicación para poder siempre, Señor, estar siendo alimentados por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo recibimos la porción de este día. Muchas gracias, Señor. Bien, estuvimos ayer platicando acerca del tiempo cumplido en la serie que tenemos de los tiempos. Y hoy sería el mismo tema, el tiempo cumplido, parte 2. Y básicamente, para hacer un resumen y un enlace de lo que estuvimos viendo ayer, vimos el tiempo cumplido del nacimiento del Señor Jesucristo y el tiempo cumplido del principio del ministerio público de mi Señor. A partir del principio del ministerio público de mi Señor, Él cumple fielmente todos los otros aspectos que la palabra describe, los cumple exactamente. Pero solo quisimos quedarnos con esos dos detalles, el cumplimiento del nacimiento y el cumplimiento del inicio del ministerio. También vimos en el punto número 7 que empezamos a tratar ayer, donde preguntábamos qué era lo que Israel esperaba, qué era lo que la nación judía esperaba, qué era lo que los principales, qué era lo que la cúpula de Jerusalén o de Israel esperaba. Y fuimos a Juan capítulo 1, que lo vamos a leer una vez más hoy. Juan capítulo 1, versículo 19, que dice: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y él respondió y dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Hasta ahí leímos el día de ayer en Juan capítulo 1 del 19 al 23. Entonces, ante esta pregunta, vemos nosotros que la cúpula, las altas esferas del pueblo del Señor, los sacerdotes, los levitas, los escribas, ellos, por el conocimiento de la palabra de Dios, esperaban al ungido, que es lo mismo que decir al Mesías, esperaban a un profeta que iba a anteceder al Mesías e incluso a Elías. Y eso usted lo puede ver en el profeta Malaquías, usted lo puede revisar en su casa. Ahí está claramente que no solo se esperaba al ungido, sigo usando esa palabra porque nos va a servir para el estudio de hoy también, no solo esperaban al ungido, sino que también a un profeta que le precedía, que le anunciaba, a su mensajero, y también al profeta Elías, que tenía una función especial. Entonces ahí ya vemos nosotros tres personajes que deben converger para que se cumpla ese otro tiempo. También vimos ayer y nos dedicamos en mayor parte de ayer a sacar una figura en los acontecimientos de la venida del Señor cuando Él nació. ¿A qué me refiero? Que nosotros estamos esperando también que el Señor venga por su iglesia amada, pero que para que el Señor venga por su iglesia amada van a haber grupos de forma comparativa a los grupos que existieron cuando Él nació.
Esos grupos no se dieron cuenta que el Señor ya estaba aquí. No se dieron cuenta, solo el grupo íntimo y sobre todo la embarazada, que estoy repitiendo ese concepto porque nosotros debemos tener las señales que nos anuncian que de la vida que hay adentro de nosotros va a salir. Básicamente ese es el ejemplo que yo quiero poner en perspectiva y hacer una comparación. Pero hubieron otros grupos que supieron que había nacido. Se les avisó y se alegraron y fueron a verlo. Hubo otro grupo que no se les avisó por medio de ángeles, sino por medio de una estrella y vinieron a verlo y también lo adoraron. Pero hubo otro grupo que no quería que se manifestara o que naciera otro rey y querían eliminarlo. Tristemente, dentro de este grupo también estaba involucrado las altas esferas de los que conocían la palabra de Dios. Entonces, poniendo en perspectiva todos esos grupos, tomando este ejemplo, a mi manera particular de ver, sucederá lo mismo cuando el Señor aparezca una vez más para cumplir completamente todo lo que la palabra indica acerca de Él. Pero fíjese que no solamente en el nacimiento fueron muy pocos los que se dieron cuenta de Él, pero se dieron cuenta de eso y no trascendió. No trascendió para nada. Pero en la vida de María sí trascendió. En la vida de José sí trascendió. En la vida de Simeón sí trascendió. En la vida de Ana sí trascendió. En la vida de Elizabeth, en la vida de Zacarías, no se diga en la vida de Juan, sí trascendió. Pero el 99% del resto de la población no trascendió y Él ya estaba aquí. Por eso leímos también Juan capítulo 1, donde dice que la luz verdadera venía a todo el mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces ya estaba aquí, pero el mundo no le reconocía. Yo hoy quiero, estoy haciendo un enlace, pero yo hoy quiero también mostrar la contraparte. Porque lo mismo sucederá con el hijo de pecado, porque él imita. Y yo recuerdo hace muchos años, decía el doctor Ríos Paredes, si me equivoco o me corrigen alguien, yo aceptaré la corrección y aceptaré la equivocación. Pero decía él, ya está aquí, decía, refiriéndose al personaje del anticristo. Yo recuerdo en una oportunidad haberlo oído. Y recuerdo también escuchar a otros ministros americanos, ministros de otros lugares, decir, el anticristo ya está por ahí, y mencionan a ciertos personajes. Entonces lo mismo va a suceder con el anticristo, porque él es imitador. Va a nacer, va a crecer, y no se va a dar cuenta la población de que ya está aquí. Y un día se va a manifestar. ¿Me explico esta tarde? Muy bien. Retomando la figura del Señor Jesús, en su nacimiento no se dieron cuenta, pero Él ya estaba. Cuando se manifestó públicamente, sobre todo en el Jordán, empezó el Señor su ministerio yendo al desierto motivado por el Espíritu, y en esos 40 días de intensa comunión y consagración, cuando termina esos 40 días, el Señor baja, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. Entonces, en su ministerio terrenal, a pesar de todo lo que Él hizo, muchos tampoco no le conocieron. Pero queda pendiente entonces que para la última semana de Daniel, Él se presente otra vez para que al final le reconozca la nación judía. Pero note que ni en el nacimiento le reconocieron, ni en su ministerio público, a pesar de que fue maravilloso, perfecto, grandioso, milagroso, específico, especial, muchos no le reconocieron. Solo los que le reconocieron, de las dos categorías que mostramos hace dos
dos clases atrás, son los que entramos al reino de Dios en misterio y le aceptamos en nuestro corazón. Yo voy a dejar hasta ahí el enlace de la clase de ayer para comenzar hoy, una vez más tomando en consideración que lo que el pueblo judío esperaba era varios personajes. Voy a repetir: al ungido, al profeta que lo anunciaba y a Elías, que venía a hacer una labor también previa. Muy bien. Por eso cuando le preguntaron en el Monte de los Olivos en Hechos capítulo 1, ¿vas a restituir el reino a Israel en este tiempo? Él deja la pauta abierta y dice no, todavía no. Hasta que Él venga va a instituir el reino, lo va a implantar. Entonces esta mañana yo quisiera que ustedes me acompañaran, amados hermanos, a Mateo capítulo 11. Deje su Biblia abierta ahí. Esperaban por lo menos dos personajes. Esperaban dos ungidos. Esperaban a un Mesías guerrero y a un Mesías sacerdotal. Líder político que los librara de los asuntos políticos y líder religioso que los llevara en el rumbo religioso. Ellos esperaban a dos ungidos. Ungidos en el pueblo del Señor existieron desde el tiempo de David, de Saúl, para ser específicos, en cuanto a reyes. A los reyes se les ungía. Entonces, implícitamente, todo rey era un ungido. Hubieron muchos reyes que su función, su trabajo fue deplorable, paupérrima. Eran ungidos humanamente, pero no eran ungidos divinamente. Entonces yo quiero pedirle toda su atención esta tarde, porque ahora le quiero explicar o plantear que Israel va a aceptar a otros dos ungidos que vienen, entre comillas. Aparte de que los reyes se ungían, también se ungían a los sacerdotes. Entonces, tanto los sacerdotes como los reyes eran ungidos. Todos prácticamente, los que tenían la posición alta. Entonces, desde ese punto de vista, no era algo extraño que ellos esperaran a otros ungidos. Ese es el punto de vista judío. El punto de vista de la iglesia a veces pierde ese sentido, porque nosotros hablamos de nuestro Señor y le decimos Cristo, pero se lo decimos muchas veces como que fuera un nombre propio. Y no, Cristo no es un nombre propio. El nombre del Señor es Yeshua, no sé pronunciarlo. En castellano, Jesús significa Salvador, significa Jehová salva. Amén. Y cuando se une Jesús, el Cristo, Jesucristo significa Jesús es el ungido. Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo. Pero desde el punto de vista de la iglesia, nosotros le decimos Cristo, 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 pero no es el nombre propio, sino que es las atribuciones o las virtudes que Él tiene. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Vamos bien? Bueno. Israel sigue esperando dos ungidos. Y se les van a aparecer dos ungidos, pero falsos. Entonces yo quiero esta mañana hablarle de eso. Pero quiero, insisto, hacer un enlace. Ahora, cuando le fueron a preguntar a Juan el Bautista, ¿quién eres? Yo no soy el ungido, dijo él. Entonces, ¿eres Elías? Yo no soy Elías. Entonces, ¿eres el profeta? Yo no soy el profeta.
Pero ahora resulta en Mateo capítulo 11, ¿me acompaña? Su Biblia tendrá un título en Mateo 11, versículo 1. ¿Qué título tiene? Los mensajeros de Juan el Bautista. Mateo capítulo 11. Yo quiero empezar a leer a partir del versículo 7. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Bueno, ¿quiénes ellos? Los mensajeros, ¿correcto? Por eso le pedí que leyéramos el contexto inmediato del versículo 1. Cuando los mensajeros se retiraron, el Señor Jesús empezó a hablarle a la gente respecto de Juan y le preguntó a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Antes de seguir la lectura, yo quiero que pensemos en esas preguntas. La figura de Juan, el personaje de Juan, estaba prácticamente terminando su función. Y el Señor Jesús estaba preguntándole a la gente para ver si la gente discernía quién en verdad era Juan. Por eso le dije ayer, los que llegaron a preguntar eran de los fariseos y de los levitas y de los escribas. Y a ellos les dijo: yo no soy, no porque quisiera mentir, sino porque depende quién pregunta, así se responde, y depende quién pregunta, la respuesta puede ser evasiva o la respuesta puede ser explícita. Pero ahora ya no son los fariseos los que están aquí, ahora es el pueblo, la gente. Y el Señor Jesús quería saber lo que la gente pensaba de Juan el Bautista. Nosotros debemos tener discernimiento de lo que está ocurriendo, y yo quiero aplicar esta parte de la escritura a lo que estamos viviendo en estos días, para sondear el corazón del pueblo de Dios, para ver qué piensa de lo que está sucediendo. No desde el punto humano, desde el punto espiritual, preguntado directamente por el Señor Jesús. Entonces, voy a repetir. El Señor Jesús le preguntó a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué era ese hombre? ¿Qué significaba el mensaje que ese hombre les entregaba? Y les pone: ¿una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver al desierto? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y entonces la gente empezó a pensar y dijo: no, para nada, Juan el Bautista no era una persona con vestiduras delicadas. Una caña sacudida por el viento. ¿Qué idea le da a usted esa comparación del Señor Jesús? ¿Quién era Juan? Versículo 8 estamos leyendo: ¿un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y el mismo Señor empieza a abrir el panorama cuando dice: he aquí, los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. Ponga atención a ese detalle que está saliendo de la boca del Señor Jesús para que la gente discierna a los mensajeros. Esto está aquí como un ejemplo para la iglesia, para que discierna a los mensajeros, porque ahora esto está muy convulsionado y, si me permite decirlo en lenguaje folclórico, el río está muy revuelto. Hay muchos mensajeros
con buenos mensajes, pero es tiempo de que aparezcan los falsos ungidos. Sonría que Cristo le ama. Entonces el Señor les dijo, ¿qué era Juan? ¿Quién era Juan? ¿Cómo se vestía Juan? ¿Estaba vestido de vestiduras delicadas, elegantes? Otro sinónimo, por favor, ayúdeme. Vestiduras estrafalarias, ayúdeme con un sinónimo. Todos los que están aquí. Vestiduras delicadas, opulencia. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, vestiduras de opulencia, en la casa de los reyes están, porque les gusta vivir como reyes. El que tenga oído para oír, que oiga. Les gusta vivir como reyes. Sus vestiduras delatan lo que hay en su corazón. Pero ¿qué salisteis a ver? Sigo leyendo en el versículo 9. ¿A un profeta? Y recuérdese que le fueron a preguntar los fariseos, ¿eres tú el profeta? Y el Señor ahorita está dando la respuesta. ¿A un profeta? Y el Señor Jesús dijo, sí. Os digo, y más que profeta. Yo quiero que usted note la certificación que le da el Señor Jesús a Juan. Y la idea que tenían la cúpula alta de los fariseos, escribas y todos esos acerca de Juan. Pero también quiero que vea qué es lo que la gente discierne. Porque Israel sigue esperando a dos ungidos y a estos ungidos los va a aceptar facilito. Facilito los va a aceptar. Facilito los va a aceptar. Porque dice Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2, que esto es causa de que ellos no amaron la verdad. Por cuanto no amaron la verdad, entonces están entregados a creer en la mentira. Y el Señor está dando las pautas para distinguir entre la verdad y la mentira. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Está de acuerdo usted conmigo? El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, así que no podemos caer en espíritu de error, en espíritu de engaño, mucho menos amar la mentira. Ahora sí, dele un aplauso al Señor. Pero este tiempo cumplido es tiempo de lucha entre luz y luz. Y la gente tiene que ver quién es quién. Y por eso el Señor Jesús dice, bueno, ¿qué era Juan? ¿Qué salisteis a ver? Vestiduras delicadas. Los que llevan vestiduras delicadas están en la casa de los reyes. Porque les gusta reinar. Y están reinando en el tiempo de la usurpación del reino. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. A María le dijeron, el niño que nacerá tendrá un reino eterno. Y cuando Pilato le preguntó, entonces eres rey, él contestó, yo para eso he venido. Y mi reino no es de este mundo. Si yo quisiera, vendrían mis servidores a pelear. Yo lo quiero dejar con esa incógnita, con esa frasecita.
porque sí hay una pelea por el reino. Pero lo veremos tal vez otro día, tal vez el sábado. Bueno, siga viniendo a la iglesia. ¿Qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Versículo 9, sí, más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces los escribas y los fariseos sabían esta porción bíblica, sabían esta profecía, pero no sabían acomodarla en quién. No sabían quién iba a cumplir esa profecía, y por eso le fueron a preguntar: Juan, ¿vos sos el que dice la Biblia? Y el Señor ahora certifica, le está diciendo a la gente: sí, Él es, y más que profeta. Versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y ahora póngale mucha atención al versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Así dice la Escritura, ¿correcto? Versículo 14. Y si queréis recibirlo, porque aquí, si no quiere, pues no, pero se atiene a las consecuencias. Hablando de Juan el Bautista, si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces las preguntas de los fariseos: ¿eres el profeta? Bueno, ¿eres el ungido? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Aquí está dando la respuesta el Señor Jesús. Si entendió, dele un aplauso al que vive para siempre. Entonces yo veo aquí que en los tiempos que vienen, la nación judía e incluso el pueblo de Dios, escuche lo que le voy a decir, amado hermano, porque estamos viendo la literalidad en el tiempo y el cumplimiento de todo el desarrollo para el pueblo judío, pero estamos aplicando en figura la enseñanza para la iglesia. Entonces se tiene que cumplir Mateo 24, que lo vamos a leer más ahorita, enseguida. Lo vamos a corroborar con lo que el Señor habló. En dos frases está lo que le estoy tratando de explicar en esta tarde. De las palabras de mi Señor Jesús que acabamos de leer, donde está certificando que Juan el Bautista cumplió al profeta y también parte de la emanación del Espíritu Santo llamado Elías, yo veo que hay falsos ungidos, que hay falsos profetas existiendo hoy y que existirán más profusamente y que vendrán directamente, literalmente, los que describe el libro de Apocalipsis, y a ellos sí los van a aceptar fácilmente. Por eso el Señor dijo: ¿discernieron quién era Juan? ¿Discernieron por el Espíritu quién era Juan? Entonces, creerse rey, vestirse delicadamente, vivir en palacios, tener poder, está describiendo a los que no son. ¿Quedó claro? Habrá mucho que esforzarse en aplicar esto. Habrá mucho que esforzarse en interpretar esto,
Cada frase de la que la palabra bendita de Dios tiene es para seguir platicando y platicando y platicando. Pero voy a repetir: creerse rey, vestirse delicadamente, opulentamente, y se me olvida otro sinónimo, vivir en palacios y tener poder. El poder que van a traer los falsos va a ser que por ese poder todos crean que es el verdadero. Las señales que traen estos falsos van a hacer que la gente crea que son los verdaderos. Cuando al Señor Jesús el enemigo lo tentó en aquellos 40 días, le dijo: todo esto te doy si postrado me adoraréis. ¿Qué le iba a dar? Mira, estos reinos, le dijo, esos son míos. O sea, usurpándolos, no le pertenecen. Yo todo esto te doy. ¿Qué le mostró? La vanagloria del mundo. Le mostró reinos, le mostró que iba a vestirse delicadamente, le mostró que iba a vivir en palacio y le mostró que iba a tener poder, autoridad sobre ellos. Pero el enemigo le dijo: todo esto te doy si me adoras. Entonces los falsos caen porque les ofrecen esto. Yo espero ser claro esta mañana, hermano. Cristo viene pronto. Entonces a los falsos se les ofrece esto. Y he analizado y he llegado a la conclusión de que a veces no de forma consciente, sino de forma inconsciente, subliminal. Y así el espíritu de error entra y los atrapa. Porque el enemigo no aparece con cuernos, tridente y cola, no. Su artimaña es engaño y error. Todo esto te doy, le dijeron al Señor Jesús, si postrado me adorareis. En otras palabras, profana la adoración. Y el Señor le contestó que solo al Señor servirá y solo a Dios adorará. Otra vez apareció la palabra servicio. Hágase con tu sierva conforme a tu palabra. Entonces el Señor vino a cumplir la etapa de cordero y dejó pendiente la etapa como león. El Señor vino a cumplir la etapa de proclamar el reino. Dejó pendiente la etapa de instalar el reino. Denle un aplauso al bendito Señor Jesucristo. Estaba vestido de pelo de camello, ¿correcto? Estaba vestido de pelo de camello. Esas son las verdaderas vestiduras de los siervos de Dios. Y hay un montón de vestiduras falsas. Y hay un montón de coberturas falsas. Pero esta vestidura es obvia y evidente. Vestido de camello, porque tenía que ir a traer a Rebeca y llevar a Rebeca en la figura que hemos estado estudiando recientemente en el tema entregando a la iglesia. Amén. Ahora acompáñeme a Mateo capítulo 23. Ay, Señor amado, todos esos detalles, todas esas figuras, toda esa forma en que el Señor ilumina las Escrituras, es donde nosotros ahora en los últimos tiempos debemos andar, escuchando al Espíritu Santo que nos habla, porque abre las Escrituras en los misterios que no se ven en la Biblia regular, sino en la Biblia de cristal. Porque el Señor redujo todo esto a un misterio en cuanto a su venida y a su manifestación. ¿Ya tiene Mateo 23? En Mateo 23, todo el capítulo, el Señor está dirigiéndose a los escribas y fariseos, está prácticamente
públicamente, hablándoles a ellos para que la gente escuchara. Mateo 23 es una denuncia pública de parte del juez justo que juzga con justicia respecto de la generación de víboras, para que la gente oyera y entendiera. Y yo quiero compaginar lo que el Señor Jesús habló de Juan el Bautista y los detalles que acabamos de ver, y agregar estos otros detalles que vamos a ver aquí en Mateo 23. Entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Es tema de otro día, pero la realidad es que ellos están ahí. Tienen ese lugar usurpado también. Así que todo lo que os diga Moisés, guárdenlo. Parafraseándolo, poniéndolo en otras palabras, los escribas y fariseos son los que enseñan la Biblia y son los que saben Biblia. Así que todo lo que diga la Biblia, guárdenlo. Pero no hagan conforme a las obras de los fariseos, porque ellos solo dicen, pero no hacen. Lo voy a leer textualmente. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces, decir y no hacer ya está dando la pauta de otro tipo de esencia que se mueve en estos personajes, los escribas y los fariseos, quienes están siendo denunciados públicamente por el Señor Jesús para que los discípulos y la gente oiga y entienda. Y sigue diciendo: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Subraye en su Biblia: para ser vistos por los hombres. Porque esa es la forma en que ellos quieren sentirse y ser admirados. Todo personaje de esta categoría y de esta esencia quiere que se le atribuya a él todo, y eso polariza al Señor Jesucristo, mientras que el verdadero ministro se tiene que hacer a un lado para mostrar al que verdaderamente merece la gloria y honor. Su vida entregó por amor. Dele un aplauso al Señor esta tarde. Ellos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces, hermano armado, uno tiene que revisar su vida. Todo servidor, servidor del altar, servidor de enseñanza, todo servidor, toda acción de la iglesia, nosotros la tenemos que evaluar a la luz de esta frase. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para ser vistos de los hombres? ¿Qué es lo que llega a tu corazón cuando tú sabes que eres popular o que eres atractivo, o yo no sé, todo lo que implica ser visto por los hombres? Ahí se cuela un espíritu raro. La alabanza al Señor, la forma en que se canta, el director de alabanza tiene que
discernir su corazón y ser muy sincero si a él le gusta ser admirado, porque está en una plataforma. Su servicio consiste en una acción donde va a ser visto por la gente y ahí se puede colar ese espíritu para ser visto por los hombres o para darle la gloria a Dios. ¿Quién eres, Juan? No quería ser visto por los hombres. ¿Quién eres, Juan? Yo solo soy un mensajero. Y luego el Señor viene y atestigua, este era profeta, este era Elías. Entonces mejor que te certifique Dios, porque esa es la verdadera certificación, y no que tú mismo te vanaglories y que la gente también te dé vanagloria a ti. Hacen sus obras para ser vistos por los hombres. Y ahora dice, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Esos eran los adornitos, por decirlo de alguna manera, que sus túnicas tenían, sus vestiduras. Esos tenían una razón de ser correcta, pero ellos eso correcto lo corrompieron y entonces era más adorno que esencia verdadera. Porque les gustaba que las gentes les miraran esas cosas, que sus vestidos como eran. Entonces yo le puse aquí en mis notas, estos son vestidos para ser admirados. Y como siempre se asocia vestido a cobertura, entonces estas son coberturas falsas. Coberturas para ser admirados de los hombres, para que ellos se lleven todos los aplausos. Esto significan estas vestiduras que están claramente escritas y descritas aquí en la palabra de Dios. Vestidos para ser admirados por los hombres. Y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Bueno, aquí creo yo que no necesito esforzarme tanto para mencionar los aspectos nocivos y los aspectos positivos. Los positivos en cuanto a Juan el Bautista como un ejemplo, y los nocivos en cuanto a escribas y fariseos. Yo voy a terminar con esta narración. Versículo 6 voy a repetir. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Y el Señor, enseñando la humildad, dijo: cuando usted vaya a un lugar, no agarre la mejor silla, mejor siéntese por allá, no por acomplejado, sino por humilde. Y mejor que el anfitrión llega y que le diga: hermano, venga, pase por acá, usted es de aquí. Y no que el anfitrión te diga: ay, disculpe, fíjese que esa silla no era para usted, váyase para allá, para afuera, para el corredor. Pero estos sí aman los primeros asientos en la cena. Pero nunca falta un roto para un descosido. Y ya me estoy exaltando, ya me tengo que calmar un poco. No hubiera quien agarrara los primeros asientos en la cena si no hubiera quien se los tuviera, hombre. Y las primeras sillas en las sinagogas. Gente muy creída, muy arrogante, muy altiva, muy prepotente. Y las salutaciones en las plazas: siervo, siervasasazo. Señor, ten misericordia de todos nosotros. Yo le digo a alguien muy especial para mí, a mi amada esposa, yo siempre le digo diciendo: el día del juicio va a estar bueno. Por eso le dije a usted el miércoles 18 de marzo, en la primera vez que empezamos a transmitir, y le dije: ahorita se va a saber quién es quién. Para esto sirven todos estos eventos. Ahorita se va a saber quién sirve a Dios y quién no le sirve. Pero vosotros, versículo 8,
Note por favor, el Señor estaba siendo claro y dijo, estos señores son así, así y así. Les gusta esto, esto y esto. Pero ustedes, refiriéndose a sus discípulos y a la gente, refiriéndose a la iglesia, pero ustedes no quieran que se les llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el ungido, el Cristo, y todos vosotros hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, el ungido. Y el que es el mayor de vosotros, que sea vuestro servidor. Un aplauso. Entendemos que el Señor tiene maestros para su iglesia, pero esto quiere decir que cuando estos maestros se desplazan de la posición correcta, no se mantienen en la posición correcta y desplazan al Señor y ellos se ponen como maestros. No, eso no dijo el Señor. Y entendemos también que hay paternidad en cuanto al cuidado. Pero esta paternidad, cuando desplaza al Señor y ellos se ponen como padre, básicamente es Primera de Corintios, cuando decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. No dijo Pablo, no dijo el Señor a través de la mano de Pablo escribiendo, ¿acaso murió Pedro por ustedes? ¿Acaso murió Pablo por ustedes? Cristo, el Jesús, el Cristo, murió en la cruz del Calvario. Él es el único que merece toda gloria y honor. Bueno, ¿qué quise tratar de explicarle en este punto? Acerca de Juan el Bautista. La diferencia entre los verdaderos siervos para ser escogidos por el Espíritu Santo para ir a recoger a la esposa del Hijo según las instrucciones del Padre. Así de fácil. Entonces, amado hermano, ya quiero ir terminando la exposición de esta tarde. El Señor cumplirá todos los aspectos de Daniel 9, 24 al 27 en sus dos fases. Primera venida, segunda venida. Será cordero y león. Proclamará el reino e implantará el reino. Vino a abrir un tiempo de perdón y ya viene para dar el tiempo de remuneración o de retribución. Por eso Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien según sea su obra. De esta manera, el Señor cumplió las dos categorías que esperaba el pueblo de Israel. Hay que entender todo lo que el libro de Hebreos habla referente al Señor Jesús, porque ahí es sacerdocio, su función. Y hay que entender el libro de Revelación, porque ahí es rey su función. Y ellos esperaban a un Mesías guerrero y a un Mesías sacerdotal. Quiero estar constantemente recordando la idea central. Aparte de esto, también se puede ver que el Hijo y el Espíritu Santo cumplen dos funciones paralelas para el cuerpo de Cristo, también para todo el pueblo salvable. Juan fue más que profeta y también era Elías, así que también de esa forma cumplió la misión de esos personajes que esperaba el pueblo del Señor. Ahora yo debo terminar con algo delicado, pero así es el asunto. Israel todavía espera dos personajes. Nosotros ya no. Ya vino. Ya cumplió esas dos fases el mismo Señor Jesús y también delegó al Espíritu Santo.
ya lo sabemos. Juan el Bautista también cumplió esas funciones, pero el pueblo del Señor todavía está cegado y ellos todavía esperan a estos dos personajes. Ellos esperan falsos ungidos. Uno en la categoría política y otro en la categoría o ámbito religioso. Mateo capítulo 24, versículo 5 y versículo 11. Todo Mateo 24 es una explicación condensada de un panorama escatológico general que tanto se dirige al pueblo del Señor judío, al pueblo del Señor la iglesia y a la gentilidad de afuera. Todo Mateo 24. Pero para explicar que Israel aún espera dos personajes falsos ungidos y que esos personajes se van a manifestar aquí, yo solo voy a tomar dos versículos de Mateo 24. Versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. Yo soy el Cristo, dice en castellano. Y a muchos engañarán. Bueno, pues, ahí está. Todo lo que le he tratado de explicar, ahora encuentra un punto delicado. A muchos engañarán. Falsos ungidos por todos lados. Pero ya le di la pauta, hombre. Mire, a los verdaderos están vestidos de camellos. Los verdaderos no buscan la gloria para sí mismos. Los falsos viven como reyes, en palacios, en opulencia, se visten de opulencia y les gusta esto y aquello. Ya no quiero repetir, porque pienso que tiene que quedar claro. En estos asuntos la iglesia no puede divagar. En estos asuntos la iglesia no puede decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello? ¿Cómo es lo otro? En estos asuntos la iglesia tiene que estar muy lúcida. La iglesia tiene que estar sobria, entendida, llena del Espíritu Santo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido, y a muchos engañarán. Ahora versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, tanto el versículo 5 como el versículo 11 nos describe que vendrán falsos ungidos en la categoría política y vendrán falsos ungidos en la categoría religiosa. Siempre ha sido así de generación tras generación, hasta que vengan los últimos dos ungidos falsos, que serán literalmente las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Acompáñeme al libro de Revelación, capítulo 13. Todo el capítulo 13 da un panorama general de la acción de estos personajes. Pero yo solo voy a leer 5 versículos. Usted en casa puede leer todo el capítulo 13. Estoy a punto de terminar la exposición de esta tarde. Tiene Revelación capítulo 13. Ahora vamos a ver a los últimos falsos o a los verdaderamente, o los personajes, los verdaderos personajes, porque todos los demás que han existido generación tras generación son simiente de ellos, pero estos dos son los meros personajes
del reino de las tinieblas. Revelación capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Póngale usted ahí, bestia número 1. Versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, porque es falso, pero hablaba como dragón. Póngale usted ahí, bestia número 2. Ahí sí los van a recibir. A estos 2 sí los van a recibir. Es triste lo que estoy diciendo, pero ¿qué voy a hacer? Se tiene que cumplir la palabra. Pero aquí de lo que se trata es que cada uno de nosotros escoge qué papel va a protagonizar. Así de fácil, amado hermano. Cada uno de nosotros escoge qué papel va a protagonizar. Entonces, versículo 1, una bestia. Versículo 11, segunda bestia. Versículo 12. La bestia número 2 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También son antítesis, falsos, copiando al Hijo y al Espíritu Santo. Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Entonces aquí claramente los 2 personajes que esperan, como ellos no recibieron al verdadero, van a recibir al falso. Son entonces el anticristo y el falso profeta. Y que si nosotros ponemos a otra figura que está también descrita en los capítulos anteriores del libro de Revelación, es el dragón. Entonces tenemos el dragón, que es la serpiente antigua, el diablo o Satanás. Tenemos a la primera bestia, que es el personaje político, y tenemos a la segunda bestia, que es el personaje religioso. Tenemos en ellos 3 la copia del Dios triuno, de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Por último, yo quiero mencionar algo. En ese tiempo, cuando se esté desarrollando la acción de estas bestias que van a ser aceptadas fácilmente, no solo por el pueblo del Señor, sino también por el resto del planeta. Yo voy a terminar con esto, póngame toda su atención ahorita, por favor. Es sumamente importante lo que le voy a decir. Los marcados de Dios, los marcados de la bestia y los indecisos. Indecisos. Los marcados de Dios. Usted y yo estamos sellados con el Espíritu Santo. Y hay otro, y para hablar de la marca y el sello de Dios son otras 20 exposiciones. Los marcados de Dios.
los marcados de la bestia y los indecisos. ¿A quiénes me refiero? Voy a cerrar acá esto. Mucha gente ha oído el evangelio. Y de las señales claras que el Señor pronunció fue esta: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Mucha gente ha oído el mensaje de salvación, el mensaje de Juan el Bautizador, que es el mismo mensaje: preparar el camino para el Señor. Mucha gente ha oído la palabra, pero no le han entregado su vida al Señor. En ese momento, mientras ya están definidos los de Dios, los marcados de Dios, y ya están definidos los marcados del enemigo, la gente indecisa va a decir: pero si toda la vida me hablaron de Dios, pero si yo fui a la iglesia pero no quise someterme al amor de Dios, pero si no le entregué mi vida al Señor, y yo sé que lo que está pasando ya estaba escrito. Entonces esos indecisos tienen dos opciones: escoger por la marca de la bestia o escoger por la marca de Dios. La gran cosecha de la que habla el libro de Revelación, el producto, el fruto de toda la evangelización, se va a dar en esos días. Hay asuntos delicados a tratar y a mencionar en esos días, pero son asuntos delicados a causa de la teología, pero que Dios, yo tengo bien claro que la Biblia dice: Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que le dejo el señorío al Señor para que Él salve todo lo que tenga que ser salvado. Pero esos van a ser días difíciles. Y del pueblo de Dios todavía puede haber otra categoría, la cual no quiero mencionar en este momento, para terminar prudentemente y no extenderme más. Yo creo que dejé la idea central que tenía prevista, incluyéndolo ayer y hoy en el estudio. Padre Santo, yo te doy muchas gracias. Te doy gracias porque la verdad ha llegado a nuestras vidas. Te doy gracias porque la verdad, Señor, ha entrado a nuestros corazones. Y te doy gracias porque la verdad sigue dándose a nuestros corazones por tu Santo Espíritu. Señor, muchas gracias por ver el cumplimiento de los tiempos ante nuestra vista, Señor, y el cumplimiento del resto de las Escrituras, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que no haya gente indecisa para aquel momento, que se decida hoy y que le entregue su vida al Señor Jesucristo. Donde quiera que usted me esté escuchando en este momento, si usted no le ha dado su vida al Señor Jesucristo, désela en este preciso instante. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Él le ha hablado muchas veces y de muchas formas en toda su vida. Él ha traído su vida en lazos de amor hasta este punto y le ha hablado a su corazón. Entréguele su vida al Señor Jesucristo, viendo la salvación al frente, viendo que Él ha pagado por todas nuestras iniquidades y que ha quitado todas nuestras ofensas, y el castigo que estaba sobre nosotros, Él la convirtió en paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Entréguele su vida al Señor Jesucristo donde quiera que usted se encuentre en este momento. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Solamente ábrale su corazón y dígale:
Padre, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te acepto, reconozco que tú eres Dios y que yo necesito salvación por mis pecados. Recíbeme como tu hijo, entra a mi vida. Acéptele al Señor, porque Él no durará en aceptarlo como su hijo y en perdonarle todos sus pecados, así como ha perdonado el de nosotros. Y nos ha dado vida eterna y nos ha salvado de la condenación eterna. Eso es el Evangelio, vida eterna en Cristo Jesús, porque este mundo y esta tierra pasan. Recíbale como su único y suficiente Salvador. Abra su corazón. Te doy gracias, Padre, porque tu mensaje ha llegado a multitudes. Te doy gracias, Padre, porque tu mensaje, aparte de salir de la boca de los hombres, tú mismo y tu Santo Espíritu es el que está dando el mensaje a la conciencia y a lo más profundo de cada uno de los seres humanos. Te doy gracias por tu palabra, Señor. Y nos despedimos de este lugar, Padre Santo, con la expectativa de regresar muy pronto congregacionalmente, Señor, para rendirte culto, para rendirte alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Padre Celestial. Amén. Aleluya. Antes de cerrar la transmisión esta tarde, yo solo quiero darle dos anuncios brevemente. Para el día sábado queremos abrir para preguntas que usted tenga, incluso para comentarios o aportaciones. Quiero escuchar, quiero palpar el sentir del pueblo. Por favor, entonces el sábado a esta misma hora esté usted pendiente para que me pueda. De hecho, varios hermanos ya me han preguntado, ya sea por llamada telefónica o por texto, pero voy a incluir esas preguntas que ya tengo, pero quisiera también que el día sábado usted tuviera la oportunidad y la libertad de llamarme a mi celular, usted lo conoce, usted lo sabe, y hacerme una pregunta en el momento mismo del desarrollo de la exposición o de la charla que vamos a tener el día sábado. Y también puede hacer sus preguntas por Facebook. Con toda confianza, por favor, yo quiero que el día sábado usted tenga esa oportunidad para poder preguntar. Eso es para el día sábado. Para el día domingo, tal vez sí queremos extender un poquito más el tiempo en la administración para el Señor, alabándole y cantándole desde aquí del edificio, y que usted en su casa también junto con su familia pueda cantar y alabar y adorar al Señor como que estuviera aquí en el servicio. Y el domingo, al final del servicio, quisiera darle algunos anuncios previendo el pronto retorno a nuestras actividades congregacionales. Así que por favor no se pierda ni el sábado ni el domingo. Bueno, como siempre le digo, no se pierda ningún culto. Y el domingo entonces quisiera dar algunos anuncios para la iglesia de Los Ángeles y la iglesia de Antílope Valley, para que estén pendientes todos los servidores de cómo vamos a desarrollar nuestro primer servicio cuando el Señor ya nos permita, ¿verdad? Y las autoridades también hagan lo propio y podamos retornar al edificio. Yo necesito ponerme de acuerdo con usted con todos esos aspectos. Solo una cosa sé, mis amados hermanos, y se las quiero decir de una vez ahorita. Estoy muy agradecido con el Señor por el mover que adentro de cada uno de nosotros yo percibo. Eso es lo que alegra y me da gozo en mi corazón. Claro que hay personas que continúan con los detalles, incluso que ya venían de antemano independientemente de esta situación, pero el Señor tiene control de todos nosotros. Les pido un favor, hermanos de la iglesia de Los Ángeles, denle una llamadita a la hermana Ana Sagastume. Llámenle, por favor. Solo eso quiero decir. Llámenle, denle una llamadita a la hermana Ana. Se lo voy a suplicar. Estamos orando por ella desde hoy en la mañana
con nuestros hermanos ancianos que ya están al tanto de lo que de la necesidad que tiene en su corazón mi hermana Anita. Así que por favor, hermanos de Los Ángeles, llamen a la hermana Anita, llámense a todos, amados hermanos. Llamémonos todos, por favor. Si usted nunca le ha llamado a nadie, pues ahora llámele, por favor. Quiero que estemos en comunicación todos. Amén, mis amados hermanos. Entonces, el sábado preguntas, me llama a mi celular en el tiempo en vivo, o lo puede hacer por Facebook o también por un texto, con toda confianza. Y el domingo en el servicio, al final, vamos a estar dando algunos anuncios. Padre Santo, muchas gracias por esta oportunidad que nos has dado de poder dirigirnos a tu iglesia amada, Señor bendito. Gracias, Padre Celestial, porque no estamos huérfanos, no estamos abandonados. Más por el contrario, Señor, en estas situaciones se entrelazan aún más y se hacen más profunda, Señor, nuestra relación contigo. Gracias. Bendito sea tu pueblo, donde quiera que se encuentre, todas las familias. Benditas tus congregaciones, bendita tu iglesia amada, y bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.